bienvenido, ¿cómo están? Aquí estamos con mi compadre, mi hermano, mi compañero José Luis Quintana, Changuito. ¿Cómo está, Chango? Chévere, bien, bien. Aquí estamos para hablar desde que nos conocimos, cómo desarrollamos la técnica hacia las tumbadoras. Claro que yo había empezado ya en el 78 con los rudimentos, la tumbadora. Eso te conozco a ti ya en el 81, en La Habana, ¿no? Cuando fuimos con el Batacumbele, por Cachete, Maldonado. Grandes recuerdos. Sí, señor. Entonces, de ahí en adelante, lo explico así porque con los ejercicios que tú me diste, pues yo añadí eso a mi repertorio y así pusimos la técnica, pusimos los pasos a fortalecer más, ¿no? Y ese es el ejemplo para los demás percusionistas del mundo, para que entonces nos expliques cómo es que viene ese desarrollo, de dónde, cómo empezaste, etcétera, etcétera. Bueno, mira, en sí, yo empecé la percusión por tradición, primeramente, de mi padre. Pedro Quintana. Pedro Luis Quintana, pero percusionista retirado ya actualmente. Pero mi padre siempre tenía conga en su casa, en la casa nuestra, que es en Casablanca. Así en Casablanca, en un barrio humilde de una sola calle. Nacimos en una loma, que se llama la Loma de la Gloria, que bueno, todavía no te he llevado ahí, porque tú has estado en Cuba, pero todavía no te he llevado a ese lugar. Y entonces, mi tío Roberto, que es mi segundo padre, siempre mi tío andaba conmigo para arriba y para abajo. Y entonces, yo le pedí a Pajarito Volando y Pajarito Volando me daba. ¿Me entiendes? Seguro. Pero él tenía tumbadora y papá tenía la tumbadora. Otro percusionista también que vive aquí actualmente en Estados Unidos, que se llama Papi Caribieco. Es como si fuera mi padre también. Seguro, tumbador de puente. Tumbador de puente y de Quento. No he tenido la oportunidad de verlo, que es compadre de este señor que fue director de Rumba Habana, que es el único tumbador que ha tenido el conjunto Rumba Habana fundador, que se llama Ferro, que es compadre de Papi Caribieco. Y entonces yo le decía a mi tío Roberto, cómprame el bongo ese. Y él me compraba los bongos, pero eran bongos de candela. De candela. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le daba candela y el parche se iba, se volaba. Y entonces me compraba otro bongo más. Y así acabé con mi tío Roberto en aquel entonces, ¿no? Pero en sí, yo aprendí las congas aproximadamente a los 5 años. Pero lo aprendí solo, autodidácticamente. No aprendí nada de mi padre. Es así, tengo que decirlo así, pero mi padre a mí no me enseñaba nada de lo que es percusión. Yo a los 5 años ya tocaba conga y a los 6 años tocaba en un conjunto de barrio, porque cada barrio tenía su grupo en aquel entonces que se llamaba Las Pandillas Cabeza de Perro. Entonces teníamos un grupo en Casablanca que se llamaba La Pandilla Cabeza de Perro, conjunto Casablanca, era donde yo tocaba las congas, con 6 años. Ya a los 8 años, yo empecé en Tropicana, tocando profesionalmente con una orquesta que se llama Orquesta Habana Jazz. Y por ahí seguí tocando conga y conga, pero en sí verdaderamente la técnica yo la empecé a desarrollar en el año 64 en el Hotel Riviera, cuando yo trabajaba con Felipe Dulzaide. Ahí yo tenía 1 año. Con Felipe Dulzaide, que era cuando yo estudiaba 8 horas diarias. 8 horas diarias. Y ahí fue donde empecé a hacer mis creatividades en las congas. De ahí salió varios movimientos de la mano secreta y de algunas cosas así, etcétera, etcétera. Donde aprendí mucho con un compañero que vive actualmente en Puerto Rico, que era batería de Felipe Dulzaide, que se llama Tony Valdés, que aprendí muchas cosas técnicas de lo que es rudimento del drums, de verdad. Y a él le agradezco mucho y a ese gran maestro mío que fue Felipe Dulzaide, que tocaba piano, que era un gran jazzista, aprendí mucho
de ese señor en lo que respecta a lo que es la Latin Jazz, el jazz, etcétera, etcétera. Que todo eso te ayudó a Sí, solidificar mucho también. más la técnica. Fue donde aprendí a oír a Billon, a Blake, a Tony Williams, Seguro, sí, señor. a Bobby Colombo, etcétera, etcétera. Y más o menos, aparte de las tumbadoras, porque me imagino que hubieron momentos que tenía que uno practicarlo encima de la mesa, Sí. o un barril, o un cajón, ¿no? Sí, pero en sí verdaderamente yo estudiaba la técnica en sí en las congas, o sea, en las tumbadoras. Ujú. Pero a veces tenía yo una tabla de playbook Ujú. y estudiaba en la tabla de playbook Ujú. para no adquirir tanta callosidad en las manos. Exacto. Una de las técnicas muy importantes en la percusión para que no salga para que no te salga callo en Tanto la mano, callo, exacto. es, como decimos nosotros, orinar la mano Correcto. y sí, dejar que el orine se seque en la mano Eso es así. y después lavarse la mano. Tú lo sabes mejor que nadie, que Eso es es así. así. Eso es Y así. estudiar en una tabla, pero la posición correcta para que no salgan tantos callos en la mano. Así es que tú tienes tu mano y no tienes callos. Exacto. Mi padre igual, Tata Winer igual, Eso es la correcto. técnica Angada igual. Y muchos percusionistas que han estudiado la técnica y no tenemos callos. Pero hay que saber estudiar el instrumento, la técnica en la tumbadora. No es tocar por tocar, sino estudiar la técnica, porque siempre hay que decirle a los percusionistas jóvenes que la técnica viene sola, Correcto, de lo lento de lo lento. se va lento, desarrollando poco a poco. porque hay percusionistas que quieren hacer una cosa rápida y no les sale. O sea, hay que ir lento, Lento, seguro. lento, lento. La técnica ya sola viene, porque la técnica de lo que es de lo que es la técnica de la percusión, como decirte, es un músculo que va estirando lentamente. Lentamente. Los Ahora, si tú tendones. estás estudiando y estudias rápido, pues el músculo no cede, No. se queda ahí atrofiado. Sí, sí. Eso es lo que le sucede a los percusionistas, que cuando van a hacer un movimiento y se trancan y se trancan. contraen. Ese Sí. es el problema. Así que Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? una de las cosas, Sí. seguro. Entonces, sé, y para mí, claro, de mis predilectos, el cuero de mula, Sí, el parche de mula, que es bueno para la tumbadora, para la tumbadora. aparte de la vaca y eso, pero Exacto. la mula tiene es otra contextura, Otro tejido que tiene seguro, ese animalito. que es bueno para la mano. Entonces, ven acá, se sabe que hay 4 golpes fundamentales en la tumbadora, Ujú, que es el abierto, ¿no? ujú. El tapado, que nosotros le decimos seco, el bajo y el ahogado, que es el mof, ¿no? Ujú. Para que nos dé un ejemplo de esos Mira. sonidos fundamentales. Existen 2 especies de tapados, se supone. O 3 especies de tapados. Exacto. Está el tapado normal, Ahí. que para sacar el tapado, pues, tiene que apoyar esta mano aquí. Pero hay personas que te tocan y nada más que presentan la mano y hacen el tapado. Pero siempre hay que presionar un poco, la mano para que el tapado salga. Correcto. No es presionar Y alzar. estos dedos hacia arriba. Porque se Porque si trinca. hacen esto, existe un endurecimiento en lo que es esta parte de aquí. Correcto. Entonces, o sea, la apoyatura debe de ser normal, Flexibilidad. normal. Y dejar caer toda la palma de la mano, normal. Al dejar caer la mano, el tapado sale. Pero hay que presionar, pero no presionar con esto, sino nada más que presiona Muñeca. con la muñeca, nada más que presentar. Y cae pegado totalmente Seguro, la al posición. parche, la posición. Porque si se abre este dedo, Exactamente. ahí O sea, este es un tapado
Este es un tapado. Ah, es correcto. No, normal. Ese es un tapado. Está el otro tapado, que es este. Que es tapado cerrado también, pero con las dos manos. Y está el otro tapado semiabierto, que es Correcto. y el tapado este normal. Ujú. Está el abierto, el ahogado, El ahogado. no aquí. El bajo está aquí. Normal, como lo puedo hacer con la izquierda igual. Exacto. Para que yo sepa, está el abierto, Correcto. el abajo, el tapado, Y el bajo. el tapado con las dos Con manos las dos manos. y el semitapado Con las dos manos. con las dos manos. El armónico, que es persona que nosotros sacamos el armónico así, Sí. pero verdaderamente yo lo saqué de una forma. No sé si en el parche este pueda salir lo que es el armónico, pero yo hacía así. Exacto. Entonces tira la mano Sí. como, Para que salga. como si cogieras un violín y como se hace el violín cuando estás tocando y haces con el dedo está aquí y sale el armónico, por Armónico. aquí en la con igual y sale así. Pero nosotros lo hacemos así y sale igual. Y sale igual. Pero seguro. yo lo hacía así y cuando tú tirabas el movimiento salía el Seguro. armónico. Que ahí también eso es uno de los ejemplos de cómo podemos poner lo que estamos ejecutando, lo que estamos sacando de nuestra mente, nuestro Seguro. cuerpo, para darle más extensión, Ujú. ¿tú sabes? Entonces, de ahí viene pues entonces el estilo cubano, que me imagino ya son montunos, Ujú. la guajira, Ujú. que son de los primordiales, de los tumbados básicos, Sí, ¿no? Se sabe que pues con el son, pues lo que se empezó era con el bongo, ¿no? sí, Ya la Sí, tumbadora entra más luego y eso. exacto. Entonces, cuando entra ya la tumbadora era una sola Conga, conga. Sí, Ahí sí. se utilizaba el Una bajo sola. con todo. todo. Y para que nos dé un ejemplito de esa fase. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo cuando existía el conjunto Chapotín. Ah, ¿Qué campeón era el conguero? seguro. Y entonces él te tocaba con una sola conga. Pero el sonido Ujú. de esa conga era el sonido principal de lo que decimos, lo que es una tumbadora macho. Tumbadora macho. Nosotros en Cuba decimos macho y hembra. Y si hubiese sido otra conga, es tercera. No existe nada más que eso. Macho y hembra. Y tercera. Y tercera. Excepto un tambor que es más pequeño, que se llama el quinto. El quinto es para repicar en una rumba, o en una conga, o en una columbia, o donde sea. El quinto es para repicar. Ahora, el macho, este. Y la hembra. Y la tercera es de izquierda. Si tú quieres agregar otra conga y tocar con 5, eso no tiene nombre. Correcto. ¿Ok? Para explicar eso detalladamente. Lo que estábamos hablando. Para tocar un son montuno, como decía antes los viejos de Andilanga, Sí, sí. para tocar montuno no hace falta papel. Ajá. Es una, Entonces, una leve pausa en ese término, antes de empezar con no, quiero hacerte la demostración ahí, ahí vamos, del son montuno. del son Pero, montuno. número uno, como estabas explicando ahorita, que es así, ¿verdad? Ujú. Estaba con la Exacto. posición de la mano, que es posición de la muy mano. importante. La posición de la mano. La palma completa, alzar, ¿no? Poco a poco, Exactamente. que eso conlleva para la comodidad de uno. Para la comodidad de uno, exactamente así mismo. Mira, por ejemplo, hacemos esto aquí.
Hay percusionistas que te hacen esto y te levantan la mano. Hacer esto ya pierde tiempo. Sí. No hace falta hacer esto, sino se puede hacer esto. Ahí. Esto. Ahí la mano queda descansada, Tranquilo. sin problema. Si lo hace rápido, es igual. Ahora fíjate la diferencia. Yeah. Exacto. Hacer este movimiento va a ser, tiene que hacer obligatoriamente este movimiento. Ahora, este movimiento ese movimiento no lo puedo hacer levantando la mano. Seguro que no. Lo tiene que hacer aquí y bajar la mano. Correcto. Una cosa ilógica por completo. Exacto. Entonces es recomendable hacer este movimiento para decirse a los percusionistas del mundo que deben de hacer este movimiento. Ya cuando se acostumbre es nada más que hacer esto, mire. Seguro. Seguro. Esto nada más, este es el movimiento nada más, aquí, ahí sale el tapado y ahí sale el agudo. ¿Qué sucede también? Que a veces hacen esto, pero cuando hacen esto, ya aquí se pierde el sonido. Y entonces el sonido no sale. No sale porque tiene la mano ahí. Entonces, esto, en sí lo que es esta coyuntura, Ajá. es donde maneja el parche, donde está el aro. A veces yo le decía a los alumnos que se haga la idea de que le está diciendo Dios a una persona, a un amigo. Sí, señor. Porque ahí donde va la muñeca. Esa es la posición, aquí. Pero hay que estarse aquí para sacar el sonido y después eche la mano hacia atrás. No, si aquí mismo. Y ahí mismo la mano se queda. Debe de quedarse ahí. Seguro. Ahora, cuando levanta aquí la mano, para el sonido de la mano derecha, pues se incorpora de nuevo a la posición anterior. Aquí. Ahí. Y ahí mismo cae la mano. Seguro. Entonces, de ahí ahora podemos brincar a la explicación de lo que hacía Campeón, el conguero, ¿no? De los tumbados de su montura con una conga. Campeón te hacía este mismo movimiento. Era una sola tumbadora. Una sola tumbadora. Ajá. Pero a veces te hacía una combinación con el bongo cero, con Alberto. Correcto. Por ejemplo, te hace esto. Eso era para darle más, Sí, señor, darle más fuerza y trancar más el ritmo. Seguro que sí. Entonces, la guajira es más o menos viene de la misma, el mismo movimiento, todo eso, ¿verdad? Bien. Entonces, para ese tiempo, ¿cuáles eran los tumbados básicos? O sea, ¿qué desarrollo había? O sea, ¿qué movimientos modernos habían para ese tiempo para la tumbadora? Bueno, para ese tiempo existía ese movimiento, existía el movimiento de tocar por ejemplo, con orquesta típica de danzones, por ejemplo, el caño. Al caño, sí. El tumbador se llamaba, le decíamos el Colorado. El Colorado. Y el Colorado tenía su creatividad muy propia de él, muy peculiar en él, que tenía un movimiento, pero ese movimiento te le daba tremendo swing. Porque él te hacía así. Después te hacía esto. Te trancaba, en vez de trancar con la mano izquierda,
trancado con la misma mano derecha, el tapado. Y así tradicionalmente todos los percusionistas de orquestas típicas hacían ese movimiento. Tocaban normalmente en la orquesta típica esto. Exacto. Que ese movimiento era ya cuando venía el montuno. Pero principalmente te hacían esto. O si no, te hacían uno. Ahora, cuando venía entonces el montuno de la inspiración de la flauta, te hacían esto. Seguro le da y de ahí, una marcha. De ahí no se iba. De ahí no se iba. En lo que respecta a conjunto, pues estaba, por ejemplo, el patato. Ajá. Que el patato fue el primero que casi que introdujo las dos congas en un conjunto. Y el patato te tocaba con dos congas. Por ejemplo, te hacía esto. Y el doble tiempo, todo el mundo lo hacía así. Te lo doblaba, ¿no? Entonces el patato se hacía esto. Ese era el doble tiempo del patato. Pero hay muchas personas que no se acuerdan de eso. Igual que existen varios ritmos en Cuba que aquí no se conoce. Aquí en Estados Unidos no conocen el ritmo batanga. El ritmo batanga. Que el director era Bebo Valdés. Bebo Valdés, seguro que sí. No conocen el ritmo batanga. ¿Qué es lo que hacía la dos tumbadoras? Era Oscar Valdés viejo. Era el que sacó ese movimiento en las tumbadoras, el ritmo batanga. Ritmo batanga. Es que así. Ese era el ritmo batanga. Mira para allá. Un ritmo bonito, muy bonito. Seguro, seguro. Y habíamos otros percusionistas que tenían su línea en las congas, como por ejemplo el tumbador, un tumbador que es fundador de esa orquesta, que se llama Pedro, de la orquesta de Riverside. Él tenía una línea muy especial para hacer los doble tiempos y para tocar con las dos congas. Porque Pedro tenía una línea muy bonita, pero era un sello. El problema es que era un sello. Sí, señor, algo bien sólido. Era un sello. Entonces, ¿qué sucede? Que si a lo mejor Pedro se enfermaba y te mandaba a ti de suplente, tú tenías que hacer lo mismo que hacía él. Sí. Porque si no hacía lo mismo que hacía él, ya no era la orquesta Riverside. Eso es lo que muchos percusionistas no entienden. Y hay que hacerle entender eso. Sí, señor. Porque si yo en Bambán antes tocaba tan, llevaba un ritmo, porque ahora si otro viene, quiere hacer otras cosas, ya auditivamente los músicos no se van a sentir igual. No es lo mismo, exacto, correcto. Porque uno tiene que oír a todo el mundo. Seguir un matiz. Exactamente. Bueno, mira, hablando de lo anterior, Pedro te hacía esto en las congas. Esta mano no te la levantaba para nada, pero era un sello. Él siempre, o si no, ya a última hora empezó a tocar con dos congas, pero las cosas que hacía eran una cosa muy de él. De él, seguro. Muy personal de él. Su sentimiento. Y yo siempre he admirado a San Pedro. Este hacía esto. Entonces, en vez de tapar aquí, tapaba aquí. Tapaba acá. Pero el tapado era una cosa increíble. Entonces, doble tiempo, te hacía esto. Ese fue el primero que hice ese movimiento. Ese fue el primero que hice ese movimiento. Después fue Guido el tumbador de la Orquesta Aragón. Es igual que el primer timbalero que hizo el doble abanico. Se llama Montero, abogado. Un señor que es abogado, que era el timbalero de la orquesta Melodías del 40. Ay, Dios mío, sí, señor. Y hacía doble abanico. Sí, ese señor. fue el primero. Sí, señor. Y el señor que hizo esta clave,
es el tumbador de la Orquesta Aragón, Agapito, Sí, señor. el hermano de Roberto, que fue bongocero de la Orquesta de Música Moderna. O sea que Roberto era el bongocero de la orquesta de Ernesto Duarte y su ritmo batanga. Mire eso. Entonces Mira qué Agapito siempre tocaba, hacíamos mucha descarga en los clubs bien. Ajá. y te tocaba ta 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 ta. Ese es el creador de ese movimiento, que es actualmente lo que utilizan todos los aceros, y todos nosotros utilizamos ese movimiento de Sí, lo que es señor. el timbal. Ta 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 ta. Eso es. Entonces, otra pregunta es, y Tata, porque ese señor salió con cuando salió con Cachao, ese estilo. Hubo una creatividad muy personal, una creatividad increíble, absoluta. Un ¿Cuál era el sonido bongocero? extraordinario. Yeyo Iglesias, el bongocero, ¿no? Yeyo fue bongocero con Barreto, el timbalero, ¿no? Valero, Guillermo Barreto. Walfredo Reyes también, Sí, señor Walfredo. otro drummer. Daniel Pérez, que está aquí también. Esos eran grandes percusionistas. Walfredo tocaba la drum y las dos congas a la vez. A la vez. Sí. Entonces, Shango, una de las cosas importantes para... Claro, en aquel entonces no se utilizaba tanta técnica. Por lo tanto, por eso que, No, exacto, no. por eso es que viene bien utilizaba hablar de tanta eso. técnica. Era el sentimiento Sí, y sí, seguir sí, los matices para la cadencia que fuera. Tata fue uno de los precursores en eso. Sí, Sí. sí, porque cosas que salieron ya en 52 y que- eso, sí. es increíble. Sí, sí, sí. sí. Y todavía se sigue oyendo eso. Exactamente, y se sigue haciendo los movimientos. Bueno, este movimiento, eso es de él. Eso es del sí. Esa creatividad. Cubrí. Eso pasa a la historia. A la historia, eso, sí. eso no se puede borrar nunca. Igual Sí. que de eso no se puede borrar. No se puede borrar, exacto. Eso es así. Igual que las cosas que nosotros hacemos técnicamente, Que van igual, a otra- y como las cosas que hacen otros percusionistas y las cosas que hace Tito, por ejemplo, muchos percusionistas en el mundo entero, no solamente en Cuba, en el mundo entero, que se desarrollan y tienen su creatividad. Ayer mismo estábamos hablando de un señor que yo no lo pude conocer, que se llamaba el señor, que Dios lo tenga en la gloria, Willy Bobo. Willy Bobo, y, si no, y no, tenía no. su creatividad Sí, increíblemente. sí. Y estábamos hablando de Sí, ese sí, señor. Willy y ustedes Correa, Willy Bobo. en el hotel me estaban haciendo la historia de ese hombre, y para mí, vaya, es una cosa increíble. Es increíble, eso era Como te así. puedo hablar también de Manguales, viejo, que ese hombre increíble como Romero. Rey Romero, Es así. Armando Peraza con el grupo Esas- de... esas manos no se ponen viejas. Ah, Él se pone viejo, pero las manos no se no, ponen todavía. Entonces, Chango, una de las, para enfatizar en esto, que es muy importante, es la concentración para, lógicamente, cuando uno va principalmente. a practicar, Sí, la concentración, el relajamiento Total. corporal, mental, Sí. espiritual, ¿no? Respirar, la respiración es muy importante también, seguro. ayudar para el diafragma, los pulmones, etcétera, etcétera. Eso, el ejercicio es muy importante, Bastante importante. bastante, Sí, porque eso da más aire, da Seguro, más, te sientes seguro. más cómodo. Seguro. Y es recomendable hacer su ejercicio, correr un poco y demás. Hay movimientos que eso lo saben pocos percusionistas. Tú sí lo sabes. Y yo se lo he enseñado a varios percusionistas. De cuando uno va a hacer un movimiento, que sea un movimiento difícil, es coger el aire Sí, y aguantar el aire en el abdomen y estirar el movimiento. A la vez que aguanta el aire en el abdomen y tira ese, o sea, hace ese movimiento, seguro, pues las manos quedan flotando. seguro. Y a la vez que termina de hacer el movimiento, pues suelta el aire y se vuelve a incorporar al movimiento. Sí, señor. En la escuela yo le daba Sí. le daba ese ejemplo a ellos. Digo, si te tiras en el agua a nadar y botas el aire, te vas a hundir. Te va a hundir, exactamente. ¿Sabes? Si lo aguantas, pues tienes para flotar. tienes. Seguro. Entonces, claro que ya vienes creciendo. Acuérdate que vienes con una amalgama de música folclórica, Ujú. como bata, palo, abacuá, etcétera, etcétera. Ahí, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, el problema ya de esos movimientos son más complicados. Exacto. Pero, o sea, me baso en
el hábitat, o sea, tu hábitat, eso era así, eso creciste alrededor de todo eso. Por supuesto. Como aquel que dice, cuando niño fui a poca rumba, porque en mi barrio se dan poca rumba, pero el oído, el radio, oyendo constantemente. Sí, señor. A veces mi padre me llevaba a actividades, que había una rumba, pero que hay una cosa, Giovanni, que eso viene en la sangre. Yo más bien me pude desarrollar en sí lo que es la rumba y todas esas cosas, fue a partir del 59 para acá. Del 59 para acá. Fue cuando empecé a coger, pero ya vivía la rumba, ya sabía tocar un guancó, sabía tocar un 3-2 o una columbia. Seguro. Pero en sí, del 59 para acá, fue cuando empecé a oír, a desarrollarme, pero todo fue autodidáctica. Autodidácticamente. Todo. Hasta el nivel musical, teórico, todo fue autodidácticamente. Porque en aquel entonces, desgraciadamente, no podía asistir yo a una escuela de música en el capitalismo. No podía asistir. Pero sí, asistí a la escuela y estudié en la escuela y tuve un desarrollo. Pero en lo que respecta musicalmente, no tuve la oportunidad esa. Desde luego en la escuela teníamos un maestro que daba su clase de música, pero eso era una cosa primaria, ¿no? Sí, primaria. Pero en sí lo que es música, sí no pude, pues tuve que hacerlo solo. Sí, A partir de 59 para acá, sí tuve la oportunidad de poder desarrollar movimientos y estudiar música y para aquí y para allá, pero tuve que batirme solo a la vez. Sí, señor. Porque hay cosas, anécdotas, hay una anécdota que esa me la reservo, pero y tuve que decidir de seguir solo y no estudiar con nadie y seguir solo. Pero bueno, tuve la oportunidad de poder estudiar en cualquier escuela, pero lo que pasa es que me pude desarrollar cuando entré en las Fuerzas Armadas, en el servicio, en el año 61. Teníamos una banda de música y ahí y el maestro tocábamos obras clásicas y ahí pues ahí me di banquete. Ahí me di banquete tocando el timbal, tocando la caja y tocando cosas clásicas y ahí aprendí mucho también. Mira qué bonito, eso Y es bueno, muy y importante. por supuesto, habían obras que tocábamos 6x8, que tocábamos rumba, tocábamos de todo. Sí, no, exacto. Todo, ahí das un ejemplo seguro, de todo lo que claro. está pasando, diferentes ritmos. Entonces, claro que cuando uno aprende de esos ritmos folclóricos, como el batá, como el palo, así como el bacuá, etcétera, también eso sirve algunas veces, depende del momentum. Cuando uno está echando un solo, depende cómo usted... Seguro. El aire, pues uno utiliza un poco Sí. Y un poquito Seguro, de palo acá y seguro, puedes utilizar un movimiento que está tocando un ritmo y de pronto cambia a un compás de amalgama. Sí, señor. Y tiras un movimiento de yoruba o de palo o de yesado, de baguada. Pero hay quien no lo conoce. Hay quien lo conoce y te dice, pues mira qué pillo es. Estaba tocando un movimiento y te cambió para baguada. Pero bueno, hay que saber dónde tú vas a incorporar ese movimiento de baguada. Seguro que sí. Porque a lo mejor va a un compás de cuaternario, pero si tú lo quieres llevar a 6x8, y la gente te va a decir, no es imposible poderlo llevar a 6x8, lo puede llevar a 6x8. Seguro que sí. Porque eso... Porque el 4 y el 6 nunca no se lo puedes molesta. tirar como tú quieras, que no hay problema. Lo que tienes que saber dónde lo vas a hacer. Qué bien, qué bien. Entonces, otra de las facetas que me imagino yo, escuchaste mucho de esa música, como los tiempos así de los boleros y esos Sí. big band, como Rolando la Serie, ¿verdad? Otros Sí, cantantes así, cómo no. etcétera, etcétera. Eso también es importantísimo, eso es otro matiz. Bueno, no, Rolando la Serie era una gente que, primeramente, antes de ser cantante, fue el primer baterista que tuvo Benny. Moré. Entonces, pues bueno, se retiró y quiso, aparte que fueron compadres. Pero bueno, Rolando la Serie estaba con la orquesta de Bebo Valdés, Correcto. con la Sabor de Cuba. Rolando la Serie era el cantante,
no sé si Pío Leiva, no, creo que Rolando de la Serie y Fernando Álvarez. Y entonces después Rolando de la Serie estuvo con Ernesto Duarte, que los arreglos eran increíbles. Ahí me baso porque es que tenían una secuencia, Sí. era unos colores bien lindos. Los arreglos eran una orquesta de Habana, porque en Cuba siempre ha habido muchas orquestas de Habana. Ahora se ha perdido un poco eso, pero siempre han habido muchas orquestas de Habana. Buenísimas orquestas de Habana. Los hermanos Castro, millones de orquestas. Increíble. Los hermanos García. Era como decir lo que hacía Tito Puente aquí, con bandas grandes y demás. Sí, señor. Chango, vamos ahora para la explicación de ejercicios de estudio. Bueno, mira, principalmente los ejercicios de estudio según el percusionista, si es izquierdo o es derecho. En este caso, si es derecho, pues la mano izquierda, primeramente. Esta es la posición de un percusionista. La mano no debe ir así, así de esa forma, sino debe ir así. Una separación de los dedos. Una separación de los dedos. Para que tenga guía, ¿no? Exactamente. Cuando el alumno tenga la mano así, pues tiene que hacer esto. Y este dedo ir aquí cerrado. Sí. Porque a la vez que si toca así, no hay guía. No hay guía. Ahora ya la mano así, ya se esparce todo y lo abarca todo. Debe de empezar de esta forma. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 10 minutos. De esta forma. 10 minutos, exacto. Sin apurarse. Es donde estaba diciendo que el músculo va estirando lentamente. Si el músculo, si hace esto desde un principio, el músculo no cede. Entonces, debe de hacerlo lento y que la mano caiga pegada al parche, lentamente. Eso debe de hacerlo 10 minutos. A la vez, a la semana, puede utilizar un poco más rápido, un movimiento más moderado. Ya él va sintiendo la mano más. Y ahí hay calma y paciencia, perseverancia, porque una semanita con el golpe, la otra semana más moderadamente, para que vaya el desarrollo poco a poco. Exactamente. De ahí, pues ya la vez que ya tenga este dominio, ya la mano va bastante rápida, hasta que lo lleve un poco más rápido. Ya la mano queda y acomoda. Es donde se puede hacer entonces, a la vez que ya tenga la técnica un poco ya controlada, viendo dominada la mano, pues entonces puede hacer algunas cosas con la mano derecha. Por ejemplo, puedo hacer esto. O si no, hacer esto. Seguro. Ajá. Hay otra forma también, cuando ya el estudiante tenga esta mano bien, pues puede hacer esto. Seguro. O sea, que ahí desarrolla más la coordinación. Hay distintos movimientos. Está este movimiento también. Palma, dedos. O sea, este movimiento, en mi técnica yo le llamo UP,
P, P, P. Eso también es un ejercicio muy importante. Está este también. Hay un movimiento en la tumbadora para hacerlo para el jazz, ¿no? El bebop, ¿no? Por si acaso se va adelantando o algo, pues uno está más cómodo. Exactamente. Explícame, no, mira, explícanos, mejor dicho. La mayoría de los percusionistas, cuando te toca un jazz adelante, te hace esto. ¿No? Entonces, yo saqué un movimiento que, por ejemplo, que a la vez da fuerza y a la vez ayuda a la mano izquierda. Y te mantiene. Y te mantiene. Entonces, yo haría esto. El que lo ve así dice que cómo es posible. Ahora, rápido. Hace movimiento y a la vez funciona la mano izquierda. Seguro. Y no se levanta la mano. Se queda a un solo ahí. Nivel. Ahí. Ahí va la mano de esta forma. Ahí la mano va de esta forma. Seguro. ¿Entiendes? Eso es así. Entonces, viene otra segunda faceta. Viene otra segunda faceta que es los rudimentos que uno añade para esos ejercicios, ¿no? Como ejemplo, double paradiddle, triple paradiddle. Bueno, yo sobre eso yo no utilizo esos movimientos, ¿no? ¿No? De lo que es drum, o rudimento de como decir drum. Yo tengo otro rudimento. Por ejemplo, yo te hago esto. Eso. O sea, con la yema del dedo. El primer golpe. Primer golpe. Y seguro. Como si fuera un golpe fantasma, pero que está ahí. Sí, solamente más pianito. Ese movimiento fantasma, ese golpe fantasma es el pie de apoyo. El pie de apoyo, ese movimiento. Seguro. Exactamente. Entonces, hacemos así. Y ahí. Correcto. ¿qué sucede? Que en este movimiento tú lo puedes adaptar a un movimiento que estás tocando ritmáticamente. Con las dos congas, por ejemplo, hacer esto. Si lo puedo hacer en las dos congas, puedo hacer esto.
Ajá. Este movimiento aquí es este movimiento aquí. Exacto. O si no, yep. No puedes cambiar. El golpe fantasma se puede cambiar al tapado o a la tumbadora, a la hembra. o a la hembra. O con la yema de dedo. Con la yema. O sea, lo puedes tirar también al tapado. Al tapado. Seguro que sí. Ahí está, ahí se desarrolla más. Exactamente. Siempre teniendo la separación de los dedos, siempre en la mente uno tiene que estar En ello. abusado en eso, Sí. ¿no? Pensando siempre en ese movimiento. Y no utilizar estos dos dedos abiertos. Hay momentos que tú puedes utilizar un dedo abierto, este dedo abierto, en la hembra. Pero no constantemente estos dos dedos abiertos, porque puede existir una fractura. Sí. Que ese es el problema, puede existir una fractura, una de pequeña acá. luxación. Sí. De momento algo. Exactamente. Debe más o menos mantener los dedos cerrados. Porque este Es dedo que es te un da guía. más movimiento. Exactamente, Porque es un guía. este hueso aquí impide, Exactamente. si lo abre te impide que La mano desarrolle queda- la velocidad. Exactamente. Y al tener el dedo, pues un guía. Ujú. Ese es el problema. Seguro. Porque tengo entendido, como cuando tú haces el ejercicio, ya uno mete el tapado. Seguida que mete el tapado, tiene que estar esto flexible. Flexible. Exactamente. Eso es una preparación de un cuarto de segundo. Seguro. Bien. Para las agrupaciones, ¿cómo nos puedes explicar el implementar patrones rítmicos folclóricos en una agrupación? O sea, ¿cómo se puede desarrollar eso? Bueno, ¿Qué cuidado uno tiene que tener en los sitios donde lo vayas a ubicar? llevando un patrón ritmático y que puede existir un cambio. Ujú. Por ejemplo, tú estás tocando con una orquesta y viene un cambio basado en la dirección de la orquesta, el director que está dirigiendo la orquesta, y te hace un cambio de 6x8 y lo hace tú. De cuaternario a 6x8. 6x8. O ajá, exacto. Y así sucesivamente. Sí, Lo señor. que tiene que tener, pensar lo que va a hacer antes de hacerlo. Uno tiene que tener mentalmente 4 o 5 compases antes de hacer ese movimiento y pensarlo para después ejecutar ese movimiento. Como un ejemplo, que para que nos dé una explicación, un ejemplo, estás haciendo guaguancó y de momento puedes cambiar para la vacua y vuelve de nuevo para el guaguancó, ¿no? Exactamente, puede hacer. Ajá. Ese es para palo. Pablo. De guaguancó a palo ahora.
así sucesivamente. Pero tiene que tener, compaginar, Como decimos, o sea, combinar los movimientos. como decimos nosotros en palabras de barrio, o sea, la maña. Sí, señor. Hay que tener la malicia. Porque así es el que estriba también. Sí, señor, sí, señor. Así mismo es. De los movimientos técnicos, que también conlleva sus horas. Sí. Conlleva sus horas. Es importante eso, sí. ¿Qué nos puedes explicar de los movimientos técnicos? Hay movimientos que, por ejemplo, los semistapados, que pueden hacer así. Es un movimiento muy importante porque puede adquirir fuerza en la mano, o sea, en la mano, no en el brazo ni en el antebrazo. La mano. Pero, ese movimiento lo puedo hacer 5 minutos. 5 minutos. Eso, a la larga, eso viene siendo el redoble de uno, el redoble simple. Es un movimiento poco complicado. Sí, señor. Para el percusionista es un poco complicado. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la velocidad, no hay pie de apoyo. En ese sentido, que si hubiera pie de apoyo, o sea, tendría que hacer esto. Seguro, con el acento en el uno, sí, señor. Pero en este caso no. Ahí está la maldad, que obligar a que lo lleve mentalmente dentro de su yo. Sí, señor. ¿No? Seguro. O a la inversa. Está este movimiento. Este movimiento lo puedo usar en las dos manos. Sí. Pero yo les recomiendo que lo haga con una mano. Exacto. Porque si es derecho, es para desarrollar la zurda. Exactamente. Y si es zurdo, es para desarrollar la derecha. Exactamente. Porque como para ti, que eres derecho, la fuerza está en la derecha. A mí la zurda, pues soy zurdo. Pero que esta mano hay que balancearla. Y por eso es que se hacen esos ejercicios para desarrollarla y balancear los niveles, ¿no? Hay otro movimiento que hace así. Pero ¿qué sucede? El tapado sale de menor a mayor. Ah. A ver. Lo puedo utilizar en pasar a otro movimiento, mi hermano. Es importante. La mano izquierda. Por ejemplo, para el percusionista que es derecho. Juan.
Ese es un movimiento. Hay otro movimiento. Ya. Pan. Pan. Hay otro movimiento igual. One, two, three. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three. Exacto. Más rápido. Exacto. Sí, señor. Hay otro movimiento también Ujú. que... Y la postura, que sigue igual la postura, Exactamente. la posición, la calma, porque no hay prisa, jamás hay prisa en ese. Es porque he hablado anteriormente que la técnica viene sola. Sí. Pero, y muy importante también, muy importante, que es la limpieza de los movimientos. Exacto. La limpieza de los movimientos. Los movimientos deben salir, pues, hacerlo lento. Entonces el estudiante debe observar la posición de la mano, cómo sale tapado y lentamente, Ujú. y que lo lleve así lento y después un poco más rápido para que se vaya adaptando el movimiento auditivamente, para que no tenga fracaso en lo que es la sonoridad en sí, específicamente de lo que es el instrumento. Exacto. Que por ahí es que, debido a los ejercicios, al tiempo que uno le dé, Exactamente. las horas que uno añada, es para eso, para la limpieza. Y puede empezar así con los rudimentos teóricos, así, con una hora, estudiando 10 minutos cada ejercicio. Sí, importante. Con una hora va muy bien. ¿Cómo Sí, no? señor. Porque Y sin así- apurarse tanto. Sin apurarse, Seguro. exacto. En casa, así, yo desarrollé eso así solo, chango. Ujú. Y así era. 10 minutos cada ejercicio. Sí, seguro. Todavía tengo Sí. el papelito aquel. que dice, mira, papá, que era de lo con una mano. Ujú. Entonces, muy importante, volvemos de nuevo, es la meditación, la Sí, concentración, la relajación, sí. la relajación. Importante. Tiene que existir eso, porque estos son instrumentos, por ejemplo, la tumbadora Ujú. es un instrumento unimembranófono. Entonces, no solamente eso, esto va más allá de nuestros conocimientos. Por supuesto. Esto va en los renglones astrales. ¿Ok? Tiene que ver esto con lo paranormal. Y un instrumento que es transmisor, transmite mucho. Eso es así. Además, es un transmisor. Chango, vamos a este movimiento de abacuá Ujú. y después el movimiento de palo. Explícanos eso lentamente para que ellos capten cómo se puede ir desarrollando Sí, ese ese patrón la verdad. con el abacuá. Bueno, mira, el movimiento de agua hace esto. Ajá. Ahora, Chango, cuéntalo para que ellos sepan dónde es que cae, dónde es que empieza la hembra
¿Y cuándo es que One, comienza el macho? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Ah, correcto. Ahora, Ahí el ya palo. vimos, el palo ya es otra rama que no tiene que ver nada con, Claro. con el abacuá. Explícanos y cuenta el patrón de palo. Es un movimiento rápido. Ujú. Estado, Ah, binario. estado, A binario. Bien. a binario. O sea, ta, 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 ta. 1, 2, 1, 2. Ta, 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 ¿eh? Correcto, correcto. Ahora, podemos hacerlo lento. Ajá. ¿Eh? Ta, 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 ta. Ah. Sí, señor. Porque así los televidentes Claro. pueden captar apreciar, más. captarlo más con calma Exacto. y para que sepan cómo va, dónde se puede ubicar, la postura, el sonido que es muy Muy importante. importante. Porque ese movimiento del palo, o sea, para desarrollarlo con las dos congas, pero es con una. El otro es. La caja. ¿Eh? Sucesivamente. Sí. 3 movimientos que tiene, Exacto. que tiene el palo. Qué bien, qué Y bien. la clave va. ¿Eh? One, Ta. one. Eso es. Das de clave. Eso es. Eso es. Sí, señor, sí, señor. Qué bien, muy bonito. Es así como nosotros, porque llegaremos a viejos, pero siempre seguiremos estudiantes, Seguro, por siempre supuesto. seguiremos Y avanzando analizando más. y avanzando más. Estos ritmos son unos ejemplos del enriquecimiento que existe en el Caribe entero. Ujú. En el Caribe entero, todos nosotros los latinos, todos. Yo no te diría así en el Caribe entero, yo te diría en el universo completo. Correcto, sí, sí, pero como estamos hablando, o sea, basándonos en los afrocaribeños, Claro. correcto. Pero lógicamente, exacto, todo el planeta, todo el universo. De todo, en el mundo entero se toca percusión. Ah, eso es así. Y eso es muy bonito. Eso es muy, muy importante, muy bonito. Entonces, vamos ahora a hacernos, para que usted se haga un espacio Ujú. de su improvisación
y yo le hago un piso, yo le hago un acompañamiento. Entonces, pues, lo hacemos lento. Vamos allá, vamos allá. ¿Ok? Vamos allá. Vamos allá. Ve, Chango, ahora vamos una improvisación, a ver cómo tú puedes desarrollar, cómo tú intercalas todos esos niveles para el 6x8, ¿no? Sí. Entonces yo acá llevo la clave y ahí usted solo reparte cómo tú resuelves, ¿no? Cómo... Sí, algunos movimientos a contratiempo, sincopados, combinándolo, llevando una base primordial en Exacto, ese caso. simpleza. Exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
como no existe que se haga un patrón en 6x8 y otro repiqueteando, no existe, No, sí. pero sí existe como se hace con el conjunto de chequeres, una tumbadora, una guataca, ¿no? Exacto. Que se utiliza la hembra simplemente. Vamos a hacer un movimiento de eso. Ahora, déjame especificar. Tú puedes, es una cosa necesitada. Ahora, tú puedes hacer un movimiento de batá. Por ejemplo, puede ser una combinación de tui en el batá y se puede hacer un solo en acompañamiento de tui en el timbal. ¿O sí? ¿Qué es la Porque que ya. Va a una subdivisión tremenda. Ujú. Pero no me lo digo que tú me hagas un 6x8 y yo te metiendo un quinto en el 6x8 porque que no hay lógica. Ahora ya un güiro no, porque un güiro ya tiene su movimiento completamente distinto. Es un patrón. Sí, señor. Vamos allá. Voy a hacer el efecto aquí de la guataca, Ajá. que también se utiliza una campana. La guataca viene De tradición. De tradición, eso es un asa. Un asa, el asa es lo que se utiliza para arar la tierra. Entonces, también usan su campana cuando uno puede conseguir una guataca. una guataca. Pero voy a hacer el patrón aquí. Por supuesto no hay cheques, eso ya se deja para otro momento, ¿no? Sí. Entonces, la guataca aquí y la improvisación en la hembra. Ujú. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, Changuito, es muy importante, acuérdate que la mayoría de los percusionistas, cada percusionista tiene su estilo, su manera de afinar las tumbadoras. O hay muchas personas que la afinan en los lados erróneos, ¿no? Una alta, con aquí, papá. Y no, tiene que ser todo, para mí, central. Kimba, tatumba, como que da más. Lógico. Porque hasta el bailarín, hasta el bailador se siente mal cuando hay una agrupación que haya esa sonoridad. Es una cosa ilógica por completo. Es que te pone el oído de una forma que grave, grave Además, el bailador no se siente bien. Eso es un triple ta. No, un triple ta, sí. No se siente bien. Ni el músico que esté con esa percusionista tocando se siente bien tampoco. Debe ser una afinación central. Exacto. Hay
una cosa adaptada bien al oído. Sí, señor. Se siente como bien. esta aquí, dale ahí. Que ya más o menos está en el... Esa es la afinación. No debe ser aguda. Eso es ilógico. Bueno, yo lo siento así. No sé qué podrán, a lo mejor hay percusionistas que puedan sentirse. Pero ninguno de los percusionistas que yo conozco tocan con esa afinación así. Con esa afinación así tan elevada, extremadamente afinada, una afinación sobreaguda. Eso es ilógico por completo. Ahora, con una afinación central. Una afinación central. Ahora, ejemplo, cada que tú vayas a tocar un bolero. ¿Qué cosa es eso? Una cosa ilógica. Ahora, normal. Es normal. Ya tú sientes una variación de sonora completamente distinta, pero ahora tocar una timba así, con esa afinación, es una cosa ilógica por completo. Una afinación requete aguda y una hembra tan grave. También te encuentras que la hembra también la afinan demasiado. Sí, sí, sí. Y a veces te encuentras una hembra que es un macho. Sí. Y entonces te encuentras un macho que es un quinto. Eso es así. Es increíble. No como también puedes encontrarte un quinto que sea una hembra. Seguramente. Increíble, seguramente. Sí, señor. Y de la única forma que un quinto puede hacer una hembra es cuando se toque el yembo. Sí, señor. Cuando se toque el yembo, porque el yembo lleva una posición percutiva grave. Pero bueno, es yo le recomiendo a todos los percusionistas que deben de, mi consejo. No sé qué opinará usted, maestro hermano. Yo, para mí, es la afinación central. Central, esta. Normal. Si quiere subir un poquitico más, porque te siento un pilín nada más, pero que sea una afinación central que uno se sienta rico para tocar el instrumento. Sí, señor. Es lo que yo entiendo. De verdad. Y estudiar sobre esa línea. Sí, sí, no, y grandes tumbadores. Y si quieren tocar con tres, bueno, pueden utilizar un quinto, pero ver la afinación, combinar la sonoridad del macho con la hembra y con un quinto. Con la tercera. Con la tercera. Porque no cabe la lógica tampoco poner una hembra, un macho y un quinto, según lo que vaya a utilizar, porque a lo mejor lo utiliza. Entonces el quinto sí, pero si va a utilizar para tocar con una agrupación normal, no debe utilizar la hembra salió del quinto, en sí lo que es quinto, porque el quinto es para repicar. Yo quiero explicar eso bien detalladamente. El quinto es para repicar. El quinto nomás ocupa un solo movimiento. Quintear es una rumba, nada más, o una columbia, el quinto. Ahora, esta tumbadora, que es un instrumento central sonoro, para tocar salsa, bolero, cualquier tipo de situación, es un macho, que es una afinación central. La hembra y una tercera, que cucumbaquiqui, 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 o sea, que viene siendo esta. Un ejemplo, un poquitico más subida que la hembra. Ahora, el quinto, en esta posición de tocar con una agrupación salsa, no existe el quinto. El quinto es nada más para repicar. Para quintear. Eso es lo que es un quinto. Pero esta tumbadora que usted toca para tocar en una agrupación es macho, el macho y la hembra. Usted le quiera adaptar otras congas, es su problema. Pero esas congas que usted adapta no tienen nombre. El nombre está en estas tres congas: macho, hembra y tercera. Y el quinto, que es para quintear, para tocar en una comparsa, o tocar una columbia, o tocar un guaguancó. Para que estén bien claros en estas cosas. Bueno, queridos amigos, lo único que les deseo es que ante todo tengan una gran tranquilidad espiritual, y quiero darle mi mayor saludo a todos ustedes y les deseo
un gran fuerte abrazo y un gran beso de mi parte a sus queridos padres, antes que todo, y que puedan estudiar y que se puedan seguir desarrollando y que se preparen para un futuro no muy lejano, que hay sorpresa. Así que me despido con mi querido hermano y mi compadre, don Giovanni, así que pronto estaremos en esta. ¿Para dónde? Coño, quiero un concierto ahora, coño. Quería más. Qué cabrón.